Aquí vamos a resolver un problema en donde se usa la ecuación diferencial que modela un problema de mezclas. El problema dice lo siguiente: un gran tanque de 500 galones está lleno de agua pura. Aquí el volumen en el tanque está medido en unidades de galones. Un gran tanque de 500 galones está lleno de agua pura. Le entra salmuera. Salmuera, recordemos que es agua y sal, agua más sal, que tiene 2 libras de sal por galón. ¿Sí? Esta es la cantidad de sal por cada galón de agua. Y a razón de 5 galones por minuto. Esta es la razón o rapidez a la que entra la salmuera al tanque de agua. ¿Qué salmuera? Pues 2 libras, la cantidad de salmuera es 2 libras por cada galón. La solución bien mezclada sale del tanque. Aquí la solución es la salmuera más el agua que hay en el tanque. ¿Sí? Ahí se hace la mezcla de esas dos cosas y la solución bien mezclada sale del tanque con la misma razón, es decir, la razón de salida en este caso es 5 galones por minuto, es la misma razón de entrada. Y nos piden determinar la cantidad, bueno, que aquí se va a llamar ADT, la cantidad de libras de sal que hay en el tanque en el tiempo T. Aquí la cantidad de libras de sal depende del tiempo. Y tenemos que determinar la cantidad de libras de sal que hay en el tanque después de 30 minutos. Como aquí se hace una mezcla de salmuera con agua y nos dan una razón de entrada, una razón de salida, vamos a utilizar la ecuación diferencial que modela un problema de mezclas. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a sacar los datos que nos dan en el problema. Aquí tenemos un dato que es el volumen del tanque, es 500 galones. El volumen aquí, las unidades son en galones. Tenemos otro dato que es, aquí cuando dice que al tanque le entra salmuera que tiene 2 libras de sal por galón. O sea, esta es la cantidad de sal por el volumen, por galón. O sea que esta es la concentración de entrada. La concentración es cantidad, la cantidad de sustancia por volumen. Entonces, la cantidad de sustancia sobre volumen. Entonces, aquí tenemos 2 libras de sal por galón. Y dice que entra a razón de 5 galones por minuto. Esta es la razón de entrada de la salmuera. Aquí recordamos las unidades. Concentración es cantidad de sustancia sobre volumen. La concentración y la concentración de entrada y la razón de entrada de la sustancia, en este caso la sustancia es la salmuera. Las unidades, recordemos que son unidades de volumen sobre unidades de tiempo. Y ADT es la cantidad de sal que hay en el tanque en determinado tiempo T. Otro dato que nos dan en el problema es que la solución bien mezclada, es decir, la salmuera y el agua, sale del tanque con la misma razón. Es decir, que la razón de salida es 5 galones por minuto. Estos son los datos que tenemos. Recordemos aquí que la concentración es la cantidad, en este caso la cantidad de sal por unidad en determinado volumen, en galones. Hay 2 libras de sal por galón de agua. Y la razón de entrada, las unidades son volumen sobre tiempo. Entran 5 galones por cada minuto, 5 galones de salmuera por cada minuto de tiempo. Y lo mismo acá, salen 5 galones de salmuera por cada minuto de tiempo. Aquí A es la cantidad de sal. En conclusión, lo que uno hace es, entra salmuera, salmuera es agua y sal. Esa salmuera entra a este tanque y este tanque tiene agua pura. Entonces entra la salmuera y acá se mezcla con más agua y acá pues va a salir nuevamente, va a salir salmuera. ¿Sí? Y queremos saber en esta mezcla aquí en el tanque qué tanta cantidad de sal
no de salmuera, sino de sal, qué tanta sal hay en determinado tiempo t. Y la razón de cambio de la sal en el tanque de agua es la derivada de A con respecto al tiempo t, es decir, la sal cambia en el tanque a medida que transcurre el tiempo. En este caso, la sustancia es la sal y la mezcla pues es la salmuera. Así que en esta ecuación diferencial que modela los problemas de mezcla, aquí sería la variación de la sal en el tanque, es la razón de entrada de la sal menos la razón de la salida de la sal. Y debemos aquí encontrar cada una de estas expresiones. Vamos a encontrar la razón de entrada de la sal. Y la razón de entrada de la sal, de la sustancia, en forma general, la razón de entrada de la sustancia es la concentración de entrada de la sustancia por la razón de entrada de la mezcla. En este caso, recordemos que la sustancia es sal, o sea que nos quedaría que la razón de entrada de la sal es la concentración de entrada de la sal por la razón de entrada de la mezcla, en este caso la mezcla de la salmuera. Y estos datos ya los tenemos. Aquí están. Miren, concentración de entrada y la razón de entrada de la mezcla. Razón de entrada de la mezcla y concentración en este caso de la sal. 2 libras de sal por galón. Aquí reemplazamos. Se cancelan estas unidades de volumen, galones, y nos quedaría 10 libras de sal por minuto. Esa sería la razón de entrada de sal, 10 libras de sal por cada minuto. Y ahora aquí tenemos la razón de entrada de la sal, 10 libras por minuto. Y vamos ahora a encontrar la razón de salida de la sal. De la misma manera, la razón de salida de la sal es la concentración de la salida de la sal por la razón de salida de la salmuera. Y noten que aquí la razón de la salida de la mezcla de la salmuera es 5 galones por minuto, pero la razón de salida de la salmuera es la misma razón de entrada de la salmuera, ¿sí? Eso nos lo dicen en el problema. Pero la concentración de la salida de la sal no la tenemos, así que debemos hallarla. Aquí recordamos que la concentración de la salida de una sustancia es igual a la cantidad de esa sustancia dividido la razón de entrada de la mezcla menos la razón de la salida de la mezcla multiplicada por T. T indica el tiempo, la variable del tiempo, más el volumen inicial en el tanque. Para nuestro caso, la sustancia es la sal y la mezcla es la salmuera. Y nos quedaría de esta manera. Bueno, aquí es la cantidad de sustancia que sale, ¿sí? Porque aquí estamos calculando la concentración de salida de la sustancia. Entonces aquí es la cantidad de sal que sale. Listo. O sea que en este caso, como no sabemos cuál es la cantidad de sal que sale, aquí recordemos que A de T es la cantidad de sal que hay en el tiempo T. Aquí sería A de T sobre, aquí nos quedaría la razón de entrada de la salmuera, la conocemos, es 5 galones por minuto, menos la razón de la salida de la mezcla de la salmuera es la misma razón de entrada, eso nos dice en el problema, o sea que aquí también iría 5 galones por minuto. Todo esto se multiplica por T, la variable independiente T, y aquí nos quedaría más el volumen inicial en el tanque, que son 500 galones. O sea que aquí nos queda 0 por el tiempo, esto pues es 0, y nos quedaría más 500 galones. O sea que nos queda que la concentración de la salida de la sal es la cantidad de sal que sale, que no sabemos cuánto es, por eso es esta variable dependiente A, dividido el volumen inicial que es 500 galones.
Reemplazamos ahora esta concentración de la salida de sal, la reemplazamos aquí y la multiplicamos por la razón de la salida de la mezcla. Reemplazamos, noten que aquí las unidades, ADT es la cantidad de sal en cualquier instante de tiempo T. Y la sal está medida en libras y acá nos queda este volumen, libras sobre volumen, sobre galones. Reemplazamos aquí y nos quedaría, y con esto ahora reemplazamos en la ecuación diferencial, que era esta, y nos quedaría que la variación de la sal, de la cantidad de sal a medida que pasa el tiempo es igual, reemplazamos aquí la razón de entrada de la sal que nos dio 10 libras por minuto, 10 libras de sal por minuto, menos la razón de la salida de la sal que nos dio esta expresión. Bueno, esta expresión la habíamos podido simplificar más. Miren que aquí galones se cancela y como arriba es producto, este 5 con 500 también la podemos simplificar porque esto es producto. O sea que nos queda ADT sobre minutos, ¿sí? Aquí quinta 1 y quinta de 500 es 100. Listo, y reemplazamos aquí. Y noten que aquí las unidades cuadran porque esto es libras por minuto y acá también como ADT es la cantidad de sal, esta cantidad de sal está en libras y acá en el denominador nos queda tiempo. Y tenemos esta ecuación diferencial, la podemos escribir de esta manera. La derivada de A con respecto al tiempo más, esto lo pasamos al otro lado, A sobre 100 igual a 10. Y esta ecuación diferencial es una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal donde la variable dependiente es A y la variable independiente es T. Y es una ecuación diferencial lineal porque tiene esta forma. Tiene esta forma, bueno, aquí y es la variable dependiente y x la variable independiente. En nuestro caso es a la variable dependiente y el tiempo la variable independiente. Es decir, a es la cantidad de sal y la cantidad de sal depende del tiempo que pase. La escribimos así para mirar bien en esta ecuación quién es P y quién es Q. En este caso noten que P es quien acompaña la variable dependiente A, o sea que P sería 1 sobre 100 y Q sería 10. Y de aquí, recordemos que tenemos que hallar es la cantidad de sal en cualquier instante de tiempo T. O sea, tenemos que hallar A. ¿Quién es A? Y para hallar A, pues tenemos que resolver esta ecuación diferencial lineal. Y para resolver esta ecuación diferencial, bueno, aquí tenemos quién es P y quién es Q. Aquí, ojo, que aquí la variable independiente es el tiempo, T. O sea que para resolver esta ecuación diferencial lineal tenemos que hallar un factor integrante de la forma es Euler. Cuando la ecuación diferencial es lineal, el factor integrante viene dado por de esta forma. Euler elevado a la integral de P, en este caso, bueno, P de T por dt. Y reemplazamos y nos quedaría Euler a la integral. Aquí P es 1 sobre 100, reemplazamos. Nos quedaría 1 sobre 100 por dt. Y esto es igual a Euler, 1 sobre 100 es una constante, sale de la integral y nos quedaría la integral de dt. Y esto es igual a Euler a la 1 sobre 100 por la integral de t, que es t. De aquí lo que hacemos es multiplicar toda la ecuación diferencial por este factor integrante. Y multiplicamos esta ecuación por este factor integrante y nos queda esto. Y por ser una ecuación diferencial lineal, al multiplicarla por ese factor integrante, toda la ecuación, nos debe quedar en el lado izquierdo la derivada de un producto de esta forma. La derivada de el factor integrante encontrado
multiplicado por la variable dependiente, que en este caso la variable dependiente es A. Aquí si uno quiere lo puede verificar, reemplazamos la derivada del factor integrante por la variable dependiente A. Como es un producto, nos quedaría, usamos regla del producto, la derivada de la primera expresión, de la primera función por la segunda queda igual, más la primera función queda igual por la derivada de la segunda. Y aquí la derivada de esta función exponencial nos daría, bueno, ahí pueden verificar los cálculos. La derivada de Euler a la 1 sobre 100 es la misma función y se multiplica por la derivada del exponente. La derivada de 1 sobre 100 por t, pues es 1 sobre 100, porque aquí estamos derivando con respecto a la variable t. Aquí queda por a más, esta expresión queda igual y esta pues queda así. Y noten que esto que nos dio aquí es lo mismo que aparece acá en el lado izquierdo. Aquí lo reescribí para que quede igual que acá. Esta expresión pues la escribí aquí de primera más y esta expresión es esta de acá. Como es producto, pues yo esta constante la puedo poner aquí o aquí en medio, ¿sí? Y esto es lo que aparece justo en el lado izquierdo. Así que aquí en esta igualdad nos quedaría al lado izquierdo nos queda la derivada de este producto igual y al lado derecho pues nos queda esta expresión. Nos quedaría esta derivada igual a 10 por Euler a la 100 por t, ¿sí? Que es lo que está aquí. Este 10 lo escribí acá adelante. De aquí lo que hacemos ahora, la idea es despejar A, ¿sí? A indica la cantidad de sal que hay en el tanque en cualquier instante de tiempo t. Como la idea es despejar A, para quitar esta derivada lo que hacemos es integrar en ambos lados de esta igualdad. En el momento en que integramos en ambos lados de la igualdad con respecto a la variable independiente t, noten que aquí la integral y la derivada son procesos inversos, es como si se cancelaran y nos quedaría esta expresión. Bueno, aquí también el 10 sale y nos faltaría encontrar esta integral. La podemos hacer aquí en un lado. Aquí está el desarrollo de esta integral, sustitución U, y nos da este resultado. C es la constante de integración. Reemplazamos aquí, bueno, aquí la llamé C1 mejor, esta constante de integración C1. Reemplazamos aquí el valor de la integral y nos quedaría aquí propiedad distributiva. Este término y acá por este término nos quedaría esta expresión igual a, nos quedaría 10 por 100.000 por esta exponencial más 10 por C1. Y si a esta constante C1 la multiplico por 10, pues esto sigue siendo una constante que la voy a llamar C. Y para despejar a este término que está multiplicando pasa a dividir. Aquí podemos repartir el denominador. Simplificamos. Nos quedaría 10 más, aquí nos queda C por esta expresión por propiedades de la exponencial, la podemos subir al numerador con exponente negativo. Y aquí ya despejamos A. Recuerden que A era la cantidad de sal que hay en el tanque en determinado tiempo t. Pero nos falta encontrar esta constante C. Y para encontrar esta constante C vamos a usar la condición inicial que nos dice la cantidad de sal que hay en el tiempo inicial. Y en nuestro caso, como no nos dan esta información, o sea, no nos dicen la cantidad de sal que hay en el tiempo inicial, tendríamos que en el tiempo inicial, es decir, en 0 minutos, en el tanque hay 0 libras de sal, porque recordemos que en el problema nos decían que el tanque solo contiene agua pura. O sea que en el tiempo inicial, en ese tanque, hay 0 libras de sal. Entonces reemplazamos esta condición inicial aquí, en esta ecuación que tenemos. Donde está la A reemplazamos por 0 y donde está la T reemplazamos por 0. Aquí recordemos que Euler a la 0 es 1, ¿sí? Esto es 1.
Y de aquí podemos despejar la constante C. Aquí, a ver, acá me faltó un 0. Aquí dividí entre esta expresión, aquí me faltaron 2 ceros, aquí es 1000, ¿no? 1000. Aquí también es 1000, aquí 1000 y acomodemos acá, aquí es 1000. Y aquí nos quedaría menos 1000, así. Y ahora reemplazamos esta constante aquí, en A, aquí, y miramos qué nos queda. Nos quedaría 1000, aquí la constante es menos 1000 por esta función exponencial. Y aquí tenemos la cantidad de sal que hay en el tanque en cualquier instante de tiempo t. Listo. Aquí tenemos ya la primera parte, encontrar la cantidad de sal en el tanque en cualquier tiempo t. Y la siguiente pregunta era determinar la cantidad de libras de sal que hay en el tanque después de 30 minutos. Y aquí lo que hacemos pues, es reemplazar el tiempo, los 30 minutos, y mirar cuánta sal hay. Esta expresión aquí al reemplazar t por 30, aquí, esta expresión nos da 0,7408 aproximadamente y esto lo multiplicamos ahora por 1000. Ojo, aquí no vamos a restar este 1000 con este 1000, ¿no? Porque aquí este está multiplicado por esta expresión. Listo. Y esto sería igual aquí a esta expresión y, o sea que A evaluado en 30 sería aproximadamente 259,18. Por lo tanto, tenemos que en 30 minutos hay esta cantidad de libras de sal. Por lo tanto, como haciendo un recorrido rápido, tenemos este problema, tenemos un tanque de agua de 500 galones de volumen, entra salmuera es sal con agua, que tiene 2 libras de sal por cada galón de agua y entra a esta razón, a 5 galones por minuto. La solución bien mezclada sale del tanque con esta misma razón y tenemos que hallar la cantidad de sal que hay en cualquier tiempo t. Listo. Para esta parte aquí escribimos pues los datos que tenemos y como queremos hallar la cantidad de sal que hay en el tanque después de mezclar la salmuera con más agua que hay en el tanque, la razón de cambio rapidez con que varía la cantidad de sal está expresada por esta derivada y usamos entonces esta ecuación diferencial para este problema de mezclas. La variación de la sal que hay en el tanque viene dada por la razón de entrada de la sustancia menos la razón de salida de la sustancia. En este caso hay que tener claro que la sustancia es la sal y que la mezcla es la salmuera. La razón de entrada se halla de esta manera como este producto de esta concentración de la sustancia por la razón de entrada de la mezcla y aquí reemplazamos esta concentración que nos dan que es 2 libras de sal por cada galón de agua, la reemplazamos y la razón de entrada de la mezcla también nos dicen que es 5 galones por minuto, o sea que con la razón de entrada de la sal no hay problema, solamente reemplazar los datos que nos están dando y nos da la razón de entrada de la sal nos da 10 libras por minuto. Y ahora para hallar la razón de la salida de la sal, nuevamente la concentración de la salida de la sal por la razón de salida de la sal, en este caso de la mezcla, de la salmuera. Y esta razón de salida de la salmuera nos la da, es 5 galones por minuto y tenemos que hallar la concentración de salida de la sal. Para hallar la concentración de la salida de cualquier sustancia tenemos esta expresión para encontrarla. En nuestro caso la sustancia es sal. Tendríamos que mirar la cantidad de sal que sale del tanque dividido la razón de entrada de la mezcla menos la razón de salida de la mezcla. Estos datos los tenemos por el tiempo más el volumen inicial en el tanque. Reemplazamos, como no conocemos la cantidad de sal que sale, pues es esta variable A. Y aquí reemplazamos la razón de entrada de la mezcla de la misma
razón de salida de la mezcla, esto nos da 0 y nos quedaría solamente esta expresión. Cuando ya tenemos la concentración de salida, ahora sí encontramos la razón de salida de la sal, reemplazamos aquí, esta reemplazamos, simplificamos y nos queda esta expresión. Por lo tanto, reemplazando aquí en la ecuación diferencial que teníamos aquí, reemplazamos la razón de entrada que es 10 menos la razón de salida de la sal que es A sobre 100. Reemplazamos aquí, aquí está, y obtenemos esta ecuación diferencial que es lineal. En las variables dependiente es A y la variable independiente es T porque la cantidad de sal depende del tiempo. Y esta ecuación tiene esta forma, o sea que es una ecuación diferencial lineal y resolvemos esta ecuación diferencial lineal. Para ello tenemos que mirar quién es P y quién es Q, hallamos un factor integrante, lo multiplicamos ese factor integrante por toda la ecuación diferencial y en el lado izquierdo nos debe quedar la derivada de un producto de esta forma. Aquí lo verificamos, esta derivada de este producto, en efecto eso es lo que nos quedó. Y ahora lo que hacemos es, bueno, aquí reemplazamos aquí y nos queda en el lado izquierdo la derivada de este producto y en el lado derecho pues nos queda esta expresión. Y ahora lo que hacemos, como queremos despejar A, lo que hacemos es integrar en ambos lados. Aquí integramos, la derivada con la integral son procesos inversos y resolvemos esta integral con sustitución U. Aquí escribimos el proceso y despejamos A. Bueno, aquí pues este 10 se distribuye y despejamos A. Este término que está multiplicando a la A pasa a dividir, se reparte el denominador y despejamos A. Y ahora tenemos que encontrar esta constante C, que es la que nos salió de la integral, la constante de la integral, de integración. Y para hallar C siempre se debe tener una condición inicial y para hallar esa condición inicial se debe analizar la cantidad de sal que hay en el tiempo inicial. En nuestro caso, como no nos dicen nada, se supone, bueno, nos dicen que en el tanque hay agua pura. O sea que inicialmente el tanque tiene solo agua, no tiene sal. O sea que en el tiempo inicial, en 0 minutos, la cantidad de sal pues sería 0. Reemplazamos esta condición inicial aquí en esta ecuación. Donde está la A, reemplazamos por 0. Donde está T, reemplazamos por 0 y despejamos C. Como ya tenemos C, la reemplazamos aquí nuevamente y encontramos ahora sí la cantidad de sal que hay en cualquier instante de tiempo T. Y la segunda pregunta era hallar la cantidad de sal que hay en el tanque después de 30 minutos, después de que pasan 30 minutos, qué sal hay en el tanque. Y aquí pues solamente lo que hacemos es reemplazar el tiempo por 30 minutos. Obtenemos esta aproximación. Por lo tanto, concluimos que en 30 minutos hay aproximadamente 259,18 libras de sal en ese tanque. Y ese es todo el procedimiento.